¿Por qué necesitamos la santificación? Mire, ya estamos convertidos. ¿Se acuerdan que ya recibimos a Jesús como Salvador? Ya recibimos a Jesús como Señor, ya lo confesamos. Hablábamos hace un momento y recordábamos acerca de los asuntos importantes, los puntos importantes del arrepentimiento, arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, trastocamos otra vez, tiene la confesión, tiene la acción inmediata y la humildad, una característica que les dije, yo se la agrego, ¿verdad? Tiene la humildad como característica. De ahí ya somos limpios, ya el Señor regeneró nuestra vida, ya transformó nuestra vida. En el instante de mi conversión, mientras yo estaba orando al Señor, mientras yo estaba pidiéndole al Señor que perdonara mis pecados y le estaba diciendo cuál era la situación de mi vida, mientras eso se estaba sucediendo en el cielo, el Señor me está presentando delante del Padre sin pecado, perdonó mis pecados y restaura mi vida. Cuando yo me levanto del altar después de haber hecho esa oración, yo soy una nueva criatura. Dicho a lo mejor de manera extrema, si yo muriera en ese momento, levantándome del altar después de haber sido convertido, después de haber recibido a Jesús como mi Salvador, mire, sin ningún estorbo, llegamos al cielo. Sin ningún estorbo. Si yo muero 1 año, 2 años, 3 años después tenemos que ir al cielo. Ayer yo predicaba y le decía que como cristianos, Roberto, tenemos que ir de más a menos, de menos a más. Es lo que tenemos que hacer. Nuestra relación con Dios tiene que ir de menos a más. Ilustraba yo para terminar ayer la cuestión del matrimonio, ¿se acuerdan? Que les decía, cuando éramos novios íbamos a la tienda, queríamos comprarle toda la tienda a la novia, que se vean que aquí hay varo y que te quiero mucho y que estoy dispuesto a darte todo lo que tú quieras, mi reina, ¿verdad que sí? Pero cuando ya pasó el tiempo, los años ya pasaron, cuando ya pasaron los años y ya tenemos un chilpayate, 2 chilpayates, 3 chilpayates, decía yo el sábado con unos hermanos que platiqué, que por cierto se van a bautizar también, les decía yo, en este tiempo 3 ya es multitud, ¿verdad? Bueno, cuando nos atrevemos a tener una multitud de familia, entonces como que el amor ya no lo sentimos igual que al principio, ya no lo expresamos igual y pareciera que fue de más a menos. Oye, cómprame, oye, dame. No, oye, pues tú crees que barro el dinero o qué. No alcanza, ya no hay. Se le antojó ahorita viene el tiempo de los elotes, se le antojó un elote. No, pues están caros a 40. Mejor te llevo a la Merced y con los 40 te traes 2 docenas y tú los pones. La situación fue de más a menos. La expresión del amor fue variando. Algunos decimos, es que pues ya descubrí sus debilidades, ya esto, ya lo otro. Bueno, el Señor Jesús nos enseña que Él nos ama de manera impresionante, que Él en vez de ir a menos en su amor con nosotros, Él va a más. Porque cada mañana nuevas son sus misericordias. Entonces nuestro amor hacia Dios tiene que ir con el paso de los años de menos a más y a más. Entonces se supone que después de 2, 3, 4, 5, 20, 30 años de casado, de convertido, yo tengo que seguir enamorado de Dios más que el primer día. Y tengo que estar dispuesto a honrar a Dios más que el primer día. ¿Cómo hacer para mantenerme entonces allá? Nos vamos a ir vamos a checar aquí. Gloria a Dios. Usted dele la gloria a Dios. En la lámina 10 a mí.
Hablamos del punto de la regeneración y el nuevo nacimiento. La obra de Dios efectuada en el creyente arrepentido, produciéndole transformación total a su vida espiritual, sentimientos, emociones, voluntad, deseos, actos, acciones y en general todo lo que involucra nuestra personalidad. El cambio debe ser radical en nuestra vida. Es un cambio de 360 grados. Sí, hoy amaneciste siendo el... Permíteme con respeto, Carlos, usar tu testimonio. ¿Me lo permites? Ok, me lo permite Carlos. Hoy se levantó, ¿te acuerdas el día de la fecha de tu conversión, Carlos? Cerca de, mira, está bien marcado. Iba a haber tamales y botella. Sí. Ok, cerca del 12 de diciembre. Ok, amanece Carlos siendo un borracho empedernido, se dice, ¿verdad? Pero ese día Dios toca su vida y en la noche antes de dormir es una nueva criatura. Se levantó siendo una persona muerta en sus delitos y pecados. Y en la noche se fue a dormir siendo una persona nueva, recién nacido, oliendo alcohol, pero recién nacido. El alcohol fue porque lo limpiaron, ¿verdad? Transformado totalmente. Y viene entonces que nuestra vida tiene que ser afectada por esa transformación en todas las áreas de lo que somos nosotros. Y repito lo que usted está leyendo en el primer párrafo. Sí, tiene que afectar totalmente nuestra vida espiritual, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras acciones y en general todo lo que se llama personalidad. Esta transformación es operada por el Espíritu Santo en el corazón de aquel que deposita su fe en la sangre de Jesucristo, habiéndose arrepentido genuinamente de todos sus pecados. La presentación bíblica de esta doctrina también encierra el significado de restauración hasta el nivel espiritual que Dios ha propuesto para que los hombres vivan el resurgimiento de la imagen divina que se había perdido a causa del pecado, la restitución del reino y voluntad de Dios en la vida general del individuo. Recordemos esta parte. Nuestra relación con Dios quedó quebrantada por el pecado. El pecado me impedía acercarme a Dios. Y Dios, aunque Dios estaba cercano, respetaba mi voluntad. Dios estuvo siempre cerca de ti, Roberto. Siempre estuvo Dios cerca de ti. Por un medio o por otro, Dios te mostraba que estaba cerca de ti. Pero como había pecado en el corazón, no lo veías. Dios estuvo contigo, Carlos. Todo el tiempo Dios estuvo contigo. Todo el tiempo Dios estuvo a tu lado. Y te mostraba que te amaba. Porque no quedaste en un accidente de carretera. No quedaste en un accidente viniendo o trabajando. Sino que Dios te guardaba todos los días y podías llegar a tu casa y podías sentirte seguro en tu casa y Dios te estaba mostrando, pero tú no lo veías porque el pecado que había en ti era como un velo que te impedía ver que la gloria de Dios estaba dispuesta para bendecir tu vida. Pero maravilloso el día de la conversión, Roberto, porque ese día pude contemplar que Dios me amaba. Y entonces yo le confieso mi pecado y la vida vieja es transformada por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios que decreta
nuestra salvación por la fe. Yo lo creo. El diablo trabaja con los pensamientos, y el diablo trabaja, ¿a poco de veras? Y utiliza a la persona que a lo mejor menos nosotros imaginamos que va a utilizar. ¿A poco sí? ¿A poco porque ahora lees la Biblia? ¿A poco ya de veras? ¿A poco crees que con un aleluya, amén, ya? Pues sí, la fe me lleva a creer que mis pecados fueron perdonados, que mis pecados fueron borrados y que yo ahora soy una nueva criatura. Amén. Entonces buscamos cada día, hermano, dar pasos de fe, pasos hacia adelante en nuestra relación con Dios. Lámina 14. Esta doctrina también se presenta bajo los términos muerte y resurrección, denotando que el creyente muere para el mundo y el pecado, siendo crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, y estando muertos al pecado, se viva para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también ustedes y yo tenemos que caminar en una nueva vida. Amén. Teniendo a mano esta explicación, fácil es comprender lo que Pablo escribe. Efesios 2, 5 al 6. Aquí hay un resumen de estos pasajes. Usted puede anotarlos ahí, después corroborarlos nuevamente en casa. Dice el apóstol en Efesios 2, 5 y 6, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente nos resucitó. Las mismas palabras Pablo le menciona a los de Colosas en Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos en pecado, os vivificó. Más adelante en el capítulo 3 versos 1 y 3 leemos: si habéis pues resucitado con Cristo, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hablamos de una nueva vida. Sí, y viene el asunto entonces de la santificación. Por favor, leemos ahí en la lámina, en la lámina 17, Sammy. En la lámina 17 vemos el tema de la santificación. Por medio de esta experiencia, el creyente se capacita para vivir en santidad. Te decía Carlos hace rato, santidad es estar apartado. Cuando tú aceptaste a Jesús y se dio ese nuevo nacimiento, tú eres santo. Pero comienza un trabajo, Adriana. Y ahora, como podríamos usar esta frase de lo importante no es llegar, sino ahora mantenerse. Ya llegué, ahora tengo que mantenerme. Y retomando la frase de ayer, tengo que ir de menos a más, a más, a más. Dice un dicho popular, ¿sí? Dice un dicho popular que la experiencia, el trabajo, la constancia va a ser al maestro. Y preguntaba yo hace unos días, hoy no somos los empleados que éramos el primer día que llegamos al trabajo, ¿verdad que no? Hoy no. Hoy tenemos un grado de experiencia, ¿verdad que sí, Roberto? Hoy, si me oye tú, quiero cambiar de empresa, es porque yo sé que puedo dar más. ¿Ok? Entonces, ya somos santos. Hay un proceso de santificación que me va a ayudar a mantenerme en ese estado de pureza delante de Dios. Y aquí nosotros debemos entender
que el enemigo va a trabajar todo el tiempo por hacernos regresar. Por hacernos regresar. Por eso hablamos de un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino nos marca a nosotros que la decisión que hemos tomado no es para regresar, sino para caminar todos los días hacia la victoria, hacia el triunfo que Dios tiene propuesto para nosotros. El tema de la santificación, dice la primera lámina, que es un medio de experiencia. Por medio de esta experiencia el creyente se capacita para vivir una vida de santidad. Entonces hablamos de la santificación, también incluye la purificación. Dios siempre ha exigido que las personas, para poder tener relación con Él, sean purificadas. Dios siempre ha exigido, esa palabra me gusta, porque nos deja ver que no es algo opcional. Yo puedo venir ante el altar del Señor manchado de pecado, sí. El Señor me va a recibir, sí. Pero no me va a recibir para regresarme igual. Yo tengo que vivir un proceso. Y uno de los temas que hemos recurrentemente tomado cuando tenemos tiempos de oración es acerca del punto de nuestra reconciliación con Dios. Alguien podría pensar, ¿y por qué cada que oramos, Adriana, por qué cada que oramos yo tengo que reconciliarme con Dios? Pues ¿que no acaso soy su hijo? Sí, pero acaso también porque soy su hijo y porque soy humano y me escudo en el hecho de que soy humano, cometo errores. Entonces, como yo soy susceptible a equivocarme, a violentar o a violar un mandamiento de Dios, a tener una reacción equivocada en circunstancias, bajo presión o sin ella, yo necesito reconciliarme con Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Gloria a Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer unas citas bíblicas. Ahí estamos en la lámina 19, Sammy. Y dice Éxodo 30, 18 al 21 y 38, 8. Romanos 12, 1 e Isaías todo el capítulo 6. Ahí vamos ¿Sí hicieron la tarea que les dejé que leyéramos el Salmo 119? ¿No les dejé la tarea? Apenas ayer, ya deben ir como a la mitad. Apenas ayer les dejé esa tarea, hermanos. Bueno, los lunes dicen que ni los pastores oran, ¿verdad? Entonces, pues aplíquese a partir de mañana el Salmo 119. Muy bien. Éxodo 30, 18 al 21. Por favor, Sammy, vamos a verlo en Telea. En Telea vamos a ver esa traducción. Dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Hay poder. ¿Qué pasó? Ya. Quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. Estamos viendo en el contexto del Antiguo Testamento, el tiempo de la ley. Acuérdese que el tiempo en el que vivimos hoy es el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, el sacerdote y sus descendientes, como dice ahí la palabra, para poder llegar al altar y ofrecer a Dios un sacrificio, tenían que pasar por la fuente de la purificación y tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies para poder acercarse al altar. Nosotros, diga conmigo, nosotros, ahora diga yo,
Sí, yo tengo acceso al Padre. Amén. Yo ya no necesito la fuente, porque mi fuente es Jesucristo. Jesucristo me lavó, Jesucristo me purificó. Entonces ahora yo puedo llegar al Padre, pero por si alguno de nosotros hubiese cometido pecado, entonces tenemos que purificarnos por medio de la oración, hablar con Dios y expresarnos delante del Señor. Señor, hoy se me fueron los pies, Señor, no sé qué me pasó, y le grité a mi esposito, y le grité y lo regañé, y le dije que ¿me estás oyendo? Y le dije, o viceversa, ¿verdad? Sí. A lo mejor en el trabajo se nos fue lo que decía Carlos, el carácter me traicionó y grité, dije, me enojé, actué. Señor, perdóname. Y David nos enseña algo sobre esa parte en la que dice David: Señor, te pido me perdones aún esos pecados que inconscientemente haya yo cometido, esos pecados ocultos, esos pecados que yo no me di cuenta. Y perdónamelos también. Entonces el sacerdote tenía que purificarse para poder entrar a ofrecer sus ofrendas. Nosotros podemos orar y decirle a Dios: por la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado, me presento delante de ti, Señor, y te pido me perdones. Éxodo 38, 8. Gloria a Dios. Las mujeres que ayudaban a la entrada del santuario le entregaron a Bezalel sus espejos de bronce. Con ese metal Bezalel hizo el recipiente para lavarse las manos. También la base del recipiente la hizo de bronce. Nos habla del material con el que no solamente participó el hombre, y aquí es algo bien importante, esto va para las hermanas feministas. Sí, la mujer siempre ha tenido un lugar importante delante de la presencia de Dios. Y agarraron sus espejos. Acuérdense que los espejos no eran como hoy de cristal o vidrio, ¿cómo le podríamos llamar? Sino eran metálicos, eran metales de bronce, metales de oro, metales de plata, pulidos al extremo de que la persona se podía reflejar perfectamente. Entonces las mujeres también participaron en la fabricación de esa fuente. En el capítulo 6 de Isaías, no lo vamos a leer, pero les quiero mencionar que Dios tiene un diálogo con Isaías. El rey había muerto. Isaías fue al templo a orar triste, a llorar triste, porque su nación sin rey, pues era una nación que se destinaba a la derrota, que vinieran los enemigos y la invadieran y la saquearan. La nación sin un rey era susceptible a la derrota, era susceptible a la burla, era susceptible al saqueo, como ya mencioné. Entonces a Isaías le preocupaba mucho la condición de su pueblo, y habla con Dios y le dice Dios: pero ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién le dirá a esta gente del amor? Voy a hacer un poco de imaginación en ese diálogo. ¿Quién le dirá a la nación que no se preocupen, que no está perdido nada, que yo estoy? Porque Isaías vio a Dios sentado en el trono. Y dijo Isaías: pues no, conmigo no cuentes. Yo soy tartamudo, no tengo facilidad de palabra, no se me da hablar en público, no se me da ir y tocar las puertas y decirle a la gente: no se preocupen, yo vi a Dios sentado en el trono, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo. Y Isaías puso pretextos para no ir y hacer un trabajo que Dios probablemente ya le estaba encomendando. Cuando Isaías se reconoce en esa condición, la Biblia nos registra que entonces unos ángeles tomaron con tenazas carbones encendidos del altar de Dios, símbolo en el Antiguo Testamento
el fuego del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los ángeles, tomando esas brasas, quemaron la boca de Isaías, le quitaron los pretextos, le quitaron lo tartamudo, le quitaron las excusas. Y después dice Dios: Isaías, ¿quién irá por vosotros? ¿Quién les anunciará por vosotros? Isaías transformado, Isaías lavado, dice: heme aquí, envíame a mí. Entonces, la santificación es un proceso que nos capacita para tener una buena relación con Dios y también para tener un buen servicio delante de Dios. Amén. Y Dios te salvó no para que digas: yo no puedo, pastor, yo no sé, mejor ponga a otro. Dios te salvó para que tú le sirvas a Él, para que pongas tu vida al servicio de Él. ¿De qué manera? Lo vamos a ver en otro curso. ¿De qué manera? Dios tiene 1001 formas para que nosotros le podamos servir y nos capacita. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Siguiente lámina. En aquel tiempo el lavamiento de manos son las obras, o representan las obras, los pies, la voluntad para obedecer y seguir a Cristo. Era una orden para los que ejercían el sacerdocio. Hoy, vamos a ver hoy, por favor, Apocalipsis 1:6. Hoy, esta indicación de la fuente de lavamiento fue para los sacerdotes del Antiguo Testamento y su descendencia. Pero ¿qué dice la Biblia hoy para ti? Mira lo que dice la Biblia para ti hoy. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿De dónde te sacó Dios? Del lodo del pecado, donde te conocían como el borracho, donde te conocían como el marihuano, el drogadicto, el alcohólico, el adúltero, el fornicario, el hechicero. Y Dios te sacó de esa inmundicia para levantarte delante de su presencia, purificarte con la sangre de Jesucristo y darte una posición de honra, de reyes y sacerdotes, para estar a su servicio. Para estar a su servicio. No te salvó para cualquier cosa. Te da un título de honra. Amén. La santificación habla de consagración. Consagración espiritual de los creyentes hacia Dios. En otras palabras, todos los que invocan el nombre del Señor deben consagrarse íntegramente, como Dios indica, no procurando ser útiles al pecado y útiles a las cosas sagradas, sino más bien repudiando lo malo y dedicándonos incondicionalmente a Cristo para los fines que Él quiera. ¿Hay algo de aquí que les impacte? Chucho. ¿Hay algo de aquí que te impacta, Roberto? Es que esto cambia nuestra perspectiva de que soy cristiano. Porque no soy el cristiano, no debo ser el cristiano común de conformarme a venir a un culto. Hablábamos en alabanza y adoración de que nuestra vida es un culto.
Mi vida es un culto, mi vida tiene que ser un culto a Dios. Cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo, cómo camino, cómo pienso, cómo miro, lo que escucho, lo que hablo. Hay gente que, hay personas que yo les comentaba, no sé si fue aquí con ustedes o en la otra congregación. Yo les dije, yo entiendo perfectamente el doble sentido. Trabajé durante muchos años en un ambiente de los más bajos que pueden existir laboralmente hablando. Y entiendo perfectamente. Tengo que ser cuidadoso de que ese doble sentido no me contagie y termine yo involucrándome en la risa, en el hablar, en el actuar, en el pensar, en el sugerir, como lo hacía yo antes. Porque no debo permitir, dice aquí este punto, no procurando, el segundo párrafo, no procurando ser útiles al pecado y útiles a Dios. Imagínate, vengo del trabajo, me eché unos cuantos colorados, anaranjados y me reí y jajaja, jojojo, y vengo y levanto mis manos delante del Señor. Tengo una doble personalidad. Y mi personalidad tiene que ser de utilidad para Dios. Creo que también les dejé de tarea que leyeran Efesios capítulo 4 del verso 16 hasta el capítulo 6 verso 6 o verso 3, por ahí así. Les dejé esa tarea. ¿Quién lo leyó? Levante la mano. Elia. Ok. ¿Quién más lo leyó? Pilar. Pilar, ¿te acuerdas que ahí en esos capítulos el apóstol Pablo da indicaciones? Incluso vimos que nuestras Biblias tienen título, ¿verdad? Ahí, nueva vida en Cristo, nueva vida en Cristo, la vida del creyente. Sí, la tarea es, porque el apóstol Pablo está hablando de la santificación y de la vida de santidad en la cual nosotros debemos estar. Y dice, el que roba ya no robe más, mejor trabaje con sus manos y en vez de robar, ayude al que está necesitado. Es lo que dice Pablo en Efesios 4, del verso 16. Es todo un discurso desde el verso 16 del capítulo 4 hasta el capítulo 6, versos 3 o 6, por ahí así. Hermano, nosotros debemos observar la palabra porque la palabra es nuestra guía. La palabra me dice cómo yo tengo que vivir. La palabra me dice cómo yo tengo que hablar, cómo yo tengo que actuar, cómo yo tengo que reaccionar. Es la palabra la que me dice a mí cómo tengo que estar delante de Dios. Y una cosa bien importante es que si yo tengo buena relación con Dios, tengo buena relación con la gente que me rodea. Si yo tengo buena relación con la gente que me rodea, testifico que tengo una buena relación con Dios. Entonces debo cuidar, dentro del pasaje de Efesios 4, del 16 en adelante, también dice, quítense las malas palabras. Cambien su manera de pensar. Reitera Pablo lo que le dijo antes a la iglesia de Roma. Cambien su manera de pensar, porque si ustedes dicen que están aprendiendo y que aprendieron de Jesucristo, entonces tienen que reflejar a Jesucristo. Despójense del viejo hombre y revístanse de la nueva imagen creada según Dios. He dicho en los últimos 2 domingos, mucha gente no disfruta la vida de Dios porque no conoce a Dios, 1, y 2, una vez que ha venido a Jesucristo, no se da a la tarea de leer la Biblia. Y hay 2 razones poderosas por las cuales no se da la tarea de leer la Biblia. Una, porque los pastores, los líderes de la iglesia, no nos damos a la tarea de ayudarle a las personas a las que invitamos a venir a Dios, de cómo enseñarles y cómo aprendan ellos a leer la Biblia. Ese es un punto importante. Y 2, porque la cultura nuestra cultura de mexicanos es de no lectura. Si no tiene muñequitos, no nos atrae. O colores. Entonces terminamos desconociendo la calidad de vida que debo tener porque no me doy a la tarea de leer, de estudiar. Yo no creo que los muchachos, ¿ustedes son ingenieros? Los 2. No creo que llegaron de ingenieros los muchachos leyendo TV Notas. ¿O sí? Sí, dice Carlos.
No creo que llegaron de ingenieros los muchachos viendo, no sé, cualquier tontería. Tuvieron que aplicarse a la lectura, ¿no, Roberto? Tuvieron que comprar libros. ¿Cuánto costó el libro más caro de ingeniería que adquiriste? Eran prestados de la biblioteca, pero tuviste que hacer alguna inversión. ¿Tiempo? Tuviste que, no sé, ojalá y la biblioteca fuera entrada gratuita, pero si no, tenías que dar una cuota por poder permanecer en la biblioteca. Sacar copias, tuviste que invertir para sacar copias. Tuviste que invertir para engargolar la información que tenías, que te era útil, que te era valiosa para llegar a la titulación de ingeniero. Tus hábitos tuvieron que cambiar para poder llegar al título. Manteniendo los hábitos de la primaria y la secundaria, pues no creo. Porque algunos en la secundaria nos fuimos de pinta, gloria a Dios. No es recomendable la adrenalina de andar de pinta, pero Dios mío. Esos hábitos tuvieron que cambiar en la universidad, porque yo tenía una meta de alcanzar un título y tuve que aplicarme y cambiar mis hábitos. Si tú quieres alcanzar la meta, que es llegar a estar con Dios, porque esa es la promesa, que un día vamos a estar con Dios, entonces yo tengo que cambiar mis hábitos. Y la Biblia te dice qué, cuáles, cómo. Entonces, la tarea sigue vigente. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del verso 16. Efesios 4 del verso 16 hasta el capítulo 6, verso 6. ¿Ok? Ahí en ese tramo de la Biblia, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: hermanos, si van a abrir la boca, que sea para edificar a otros. Si van a hablar, si van a conversar con alguien, que sea para edificar la vida de otros. Qué interesante, ¿verdad? Platicaba yo con una personita hace rato y me decía: pastor, mal hablada. Y cómo el Señor cambia las cosas, porque nuestra vida es transformada de un día para el otro. Y la gente que está rodeada de la que estamos rodeados, cuando reaccionan, dicen: oye, hoy no me has mentado la mamá, y ya son las 8 de la noche. ¿Estás enferma? ¿Estás enfermo? ¿O qué te pasa? Bueno, empezamos a testificar de la transformación de vida que hay en nosotros. Repito el segundo párrafo: no procurando ser útiles al pecado y útiles a las cosas sagradas. No tenemos que mezclar, porque no debe haber mezcla en nuestra vida. Debemos estar apartados, debemos estar consagrados para Dios. Dice el Señor Jesús que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay utensilios en la casa para la comida, ¿verdad? Para tomar agua. Para los hermanos que todavía le entran al refresco, para tomar refresco. Y no utilizamos los mismos utensilios para el baño, ¿verdad que no? Le damos al perro en el plato en el que vamos a comer nosotros, ¿verdad que tampoco? Cada utensilio está consagrado para un servicio específico. Y cuando vamos a reutilizar ese utensilio, tiene que estar limpio. Entonces nosotros, a través de la santificación,
nos presentamos delante del Señor y buscamos que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, nuestra vida cada día sea limpia delante del Señor y esté lista para ser usada por Dios. Amén. Nuestra vida tiene que estar lista para ser usada por Dios. Los medios de la santificación usados por Dios. Los medios de la santificación usados por Dios. Número 1. Dale un clic. La sangre de Cristo. Hebreos 13:12. La sangre de Cristo. Hebreos 13:12. Gloria a Dios. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que, por medio de su sangre, Dios perdonara a su pueblo. Entonces, un medio de santificación es la sangre de Cristo. ¿Sí? La sangre de Cristo limpia de todo pecado. El segundo medio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, primera a los Corintios 6:11, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el último es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Evangelio según San Juan 17:17. Gloria a Dios. ¿Preguntas? Creo que en esta tarde respondo a la pregunta que se nos hizo 2 lecciones atrás. Ya soy cristiano. ¿Estoy bien aquí? Ya soy cristiano. Se me fueron los pies, me resbalé y me caí en el lodo. ¿Qué pasa? ¿Me voy a ir al infierno? El pecado conscientemente, bueno, que tú estás así súper consciente de que vas a hacer algo malo, ahí sí puedes ser condenado, porque ya conoces a Dios. Entonces, ¿a qué estás jugando? Si tú ya tienes la palabra de Dios en tu vida, pues que no la puedes manchar así como así. No tenemos nosotros la creencia. Por eso nació la Iglesia de Dios, por una de los tantos errores que había en la aplicación de las verdades bíblicas. Porque hay iglesias que predican que somos salvos por siempre. Salvos, hagas lo que hagas, no pasa nada, te vas a ir al cielo. No es así. Porque la Biblia dice, no dejes que nadie tome tu corona. Eso habla de que debe haber un trabajo importante, espiritual, una consagración real para presentarnos delante de Dios. Pero si yo cometo pecado, soy cristiano, me bauticé, he servido en la iglesia o no he servido en la iglesia y me descuidé espiritualmente, me confié espiritualmente y cometí pecado. Si yo muero en ese pecado, me voy al infierno. Pero si yo voy al recurso de la santificación, ¿por qué no me fui al recurso de la conversión? Porque yo ya soy convertido, yo ya creo en Jesucristo. ¿Estamos bien? Si yo voy al recurso de la santificación, voy al altar a lavarme.
tomo la palabra del Señor y la empiezo a aplicar a mi vida, dice la Biblia, si alguno de nosotros hubiese cometido pecado, tiene un abogado, tiene un defensor, que se llama Jesucristo. Qué grande es Dios. No, nos ama impresionante, hermanos. La gracia de Dios no es licencia para pecar entonces. La santificación no es como el agua bendita, ¿verdad? Llego al altar y agarro con los dedos. ¿Cómo es? Con los dedos. Y no, ¿qué es eso? Le decía yo en alguna ocasión, va a la iglesia católica. Me tocó ver esto, nos tocó a mi esposa y a mí ver esto. Voy a decir los nombres que tengo aquí a mis lados porque los otros ya se me olvidaron realmente. Pero nos tocó ver a un individuo que va a la iglesia del Sagrado Corazón con la amante, y en la mañana y en la tarde va a la iglesia de Talpa con la esposa. Y en los dos tomó la comunión. Y en las dos utilizó el agua bendita para persignarse. Qué maravilloso. Qué falsedad tan grande. O sea, nosotros vamos al recurso del lavamiento y la consagración a través de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La gente te puede condenar, Jesucristo te perdona. La gente te va a tachar y no va a creer en tu transformación y te va a marginar, te va a estigmatizar. Jesucristo te quita todos los estigmas, porque Él te ama y te ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Pregunta resuelta? Amén. Gloria a Dios. Santidad. La cualidad principal que debe identificar. Este es tu gafet. ¿Qué te identificaba como servidor público, Chucho? Tu uniforme. En tu placa, un número, tu nombre, tus sectores. Eso identificaba a Jesús como un servidor público. ¿En tu empresa, Carlos, hay forma de identificarte? No. Entonces yo puedo ir mañana y cobrar. Okay. ¿Hay forma de identificarse en la empresa? ¿Usan un gafet? ¿Usan un algo? Ok. Y ya ese te autoriza, por decirlo así, te da el aval para poder pasar a la empresa, para poder hacer tu trabajo. Ok, la cualidad que nos identifica como hijos de Dios es la santidad. Ahora sí, Jesús, el estar apartados del pecado. Carlos, el estar apartados del pecado. Ya no vivo para servir al pecado, ahora vivo para servir a Dios. La Iglesia de Dios se extiende en la interpretación de esta doctrina hasta enfatizar que nadie, no importando qué tiempo tenga de creyente, sus actividades, cooperación monetaria, asistencia y puntualidad a los cultos, nadie sin santidad será salvo. Pero yo fui pastor del Sembrador 22 años, ya voy para el 23. Va a decir el Señor, ¿y? Me puedes decir que cantabas y que tocabas la guitarra y que predicabas y que enseñabas y que ofrendabas y que diezmabas y que barrías el templo y que comprabas talento y que organizabas los programas de la oración y que hacías las transmisiones en vivo y subías los videos.
Puedes decirle lo que quieras a Dios. Si no vivimos en santidad, de nada nos sirve todo lo demás. Reitero el texto. La iglesia de Dios se extiende en la interpretación de esta doctrina hasta enfatizar que nadie, no importando qué tiempo tenga de creyente, sus actividades, cooperación monetaria, asistencia y puntualidad a los cultos, etcétera, nadie sin santidad será salvo. Dice Romanos 6, 1 y 2. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Uno de los requisitos, y lo veíamos en el punto de la santificación, una de las exigencias de Dios para su pueblo es que se presenten delante de Él como obreros que no tengan de qué avergonzarse. De manera que estas cosas os escribo, dice primera de Juan 2, 1 al 6, para que no pequéis. Porque el que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que hace pecado es del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no peca. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Eres nueva criatura? Entonces nuestra intención es todos los días presentarnos delante del Señor, lavarnos todos los días. Dije yo, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, me levanté del altar esa noche, ese día, esa tarde, esa mañana, después de haberle abierto mi corazón a Dios. Yo soy santo. Ahora el punto es mantenerme santo hasta que Cristo venga por la iglesia o hasta que yo muera. Mantenerme santo, mantenerme apartado, mantenerme consagrado para servir a Dios. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo puedo caer en el conformismo, puedo caer en el tradicionalismo, puedo caer en la religiosidad, Chucho. O sea, mi vida puede convertirse en una vida de religioso, no de cristiano. Cristiano, y lo hemos dicho, lo hemos mostrado a través de la palabra, cristiano es el que sigue a Jesús, el que vive como Jesús. Yo les he dicho, el apodo de cristiano que recibieron los discípulos de Jesús en Antioquía es porque ellos hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, enseñaban como Jesús, vivían como Jesús. La vida de Jesús se transfirió, la vida de Jesús, el estilo de Jesús se transfirió hacia sus discípulos, que la gente decía, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque se parecen a Cristo. No es un título que meramente haya venido del cielo, sino es un apodo, ¿verdad? Es un apodo que la gente les dio porque reflejaban a Cristo en su estilo de vida. Entonces nosotros hoy estamos en el reto, tenemos que sentir el reto, el compromiso diario de reflejar a Cristo en nuestra vida. Sí, hay un riesgo latente. Sí. No sé, dejen regresar un poquito.
Dice en el párrafo de esta lámina, en la lámina 22, 21, Sami, en el tema de la santificación, dice el segundo párrafo, y es claro, dice: no procurando ser útiles al pecado y útiles a las cosas consagradas. Decía yo hace un momento, Jesús, eso habla de una doble vida. En la iglesia soy cristiano, fuera de la iglesia no lo soy, porque hablo, pienso, me comporto, actúo como una persona sin temor de Dios. Hice alusión al ejemplo del doble sentido, ¿verdad? O mi vida refleja a Jesucristo y provoco con mi vida que los que están a mi alrededor vean a Jesús en mi persona, o lo contrario. ¿Sí? Si yo hablara en el contexto del matrimonio, vamos por favor a Primera de Pedro, por favor, Sami, Primera de Pedro capítulo 3. Me voy a hacer una pausa aquí, porque la actitud nuestra dice mucho. La actitud nuestra dice mucho. Debemos ser muy cuidadosos. Y cuando digo debemos, es desde mi persona, en la posición que Dios me permite ser pastor, hasta el último hermano que venga a esta congregación. Hermano, todos tenemos ese reto. Y aquí hay un punto importante. Dice: ustedes, las esposas, deben obedecer a su esposo en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, diga conmigo, el comportamiento de ustedes. Ese es el punto que yo quería ver. Ahí habla de la relación del matrimonio. El esposo inconverso, la esposa cristiana, la esposa inconversa, el esposo cristiano. Dice: tu actitud va a testificar de tu cambio de vida. Tu comportamiento en la casa. Vamos a generalizar en la vida. Vamos a generalizar en la vida. ¿Se acuerdan que hace días hemos venido mencionando acerca de nuestros caminos? Y vemos que nuestros caminos habla de 20 áreas por lo menos en la vida de un ser humano. Voy a mencionarlos por la cuestión de Noemí, que está aquí hoy, ¿verdad? Soy padre, primero, empiezo siendo hijo, y luego soy esposo, y luego soy padre. Pero siendo ya hijo, soy primo, soy tío, ¿verdad? Puede ser que ya sea cuñado. Y cuando ya estoy casado, tengo que ser cuñado, concuño, tío, etcétera. Y soy trabajador, soy empleado, soy patrón, soy jefe de personal, soy ¿qué más decíamos? Ya se me fueron algunas áreas. Vecino, amigo, ¿cuál otra? Cliente, vendedor. Imagínense en cuántas áreas se reparte nuestra personalidad, nuestra persona. Y en todas tenemos que ser santos. Padre Santo, dirían allá, que el Señor nos agarre confesados. Ahora échele que aparte de todas esas áreas, usted es líder de la iglesia, maestro de niños, no soy líder para ponerme y caminar como el pavo real acá. Véanme yo acá, dicen coloquialmente Juan Camanea. No es para eso. Y debemos ser cuidadosos, porque con nuestra actitud los convertimos o los hundimos. Y de esa sangre somos responsables. Que el Señor nos ayude, porque tenemos un reto.
Y la cuestión de la santidad no está marcada solamente para unos y otros no en la iglesia. La cuestión de la santidad es un requisito para todo aquel que quiera disfrutar de la vida eterna con Dios, allá en el cielo. El diablo va a hacer todos ¿cómo se llama? El diablo va a hacer todo lo posible porque tú regreses a tu vida pasada. Pero si tú ya te tomaste de la mano de Dios, no te sueltes. Aunque el diablo ruja delante de ti, no te sueltes. Mantente firme. Aunque el diablo te quiere engañar, que Dios no te ama, que Dios no te va a perdonar, que a poco sí, con un aleluya, amén, ya todo cambió. Aunque el diablo quiera burlarse de ti, utilizando a las personas a tu alrededor, esas personas que te conocieron en tu vida pasada, no desistas. Mantente firme. Porque el que está contigo es mayor. El que está a tu lado es mayor. No está el material del bautismo. Quiero comenzar con ustedes, hermanos, hermana Candel, hermano Roberto, que se van a bautizar. No vino Fernando. ¿Quién nos falta? Y los dos candidatos más que el sábado estuve con ellos. Hermanos, el bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua es un paso de obediencia con el cual yo testifico que he muerto para el mundo y que ahora quiero vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ven, Roberto, por favor. ¿Estoy bien aquí? Perfecto. Cuando bautizo a una persona, vas a hacer esto, tu muñeca la tomas, diestro y zurdo, ¿cómo eres? ¿Así estás bien? Cuando yo tomo a la persona de aquí, con tus dos dedos vas a cubrir tu nariz y con la palma de tu mano vas a cubrir tu boca. Eso va a evitar que el agua se meta ahí. Cuando yo lo tomo y lo sumerjo de espalda bajo el nivel del agua, significa que está muriendo. Y cuando yo lo levanto y lo reincorporo sobre el nivel del agua, significa que está resucitando. Y ese simbolismo, ese paso de obediencia, ese paso de fe, le testifica al mundo que Él es hijo de Dios. ¿Sí? Y que su vida es totalmente transformada, que el pecado quedó atrás, el adulterio, no, ¿verdad? La fornicación. ¿Si estás casado por el civil? Sí. Todos, dice Adriana, si lo amar. Ay, esa Adriana, abusadilla desde chiquilla. ¿Ok? Él testifica al mundo que su vida es una vida nueva, que Él fue transformado por la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Roberto. El requisito para ser bautizado, ¿y se da cuenta que no dije requisitos? Dije requisito. El requisito para ser bautizado es haber creído que Jesucristo es su Salvador. Amén. Entonces, cuando el hermano y la hermana confiesan que Jesucristo es su Señor y su Salvador, son candidatos al bautismo. Pero tiene que vivirse el proceso, o tiene que haberse pasado el proceso de la conversión, que es justificación, regeneración, arrepentimiento,
justificación, regeneración y nuevo nacimiento. Ese es el proceso de la conversión. ¿Ustedes tienen su hoja de contenido? ¿Hoy sí la trajeron? A su hoja de contenido, usted le puede meter ahí una llave. ¿Cómo le llamábamos esas llaves? ¿No se acuerdan ustedes? Cuando en la escuela nos enseñaron a encerrar varios. Puede ser paréntesis, pero no hay otro nombre a la llave. Algo así. Creo que Ale tiene la razón. Usted ponga desde arrepentimiento, justificación, regeneración y nuevo nacimiento. Esos 4 puntos son los 4 puntos de la conversión. ¿Ok? Arrepentimiento, justificación, regeneración y nuevo nacimiento. Esos 4 pasos se dieron por la fe en la oración de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Me acordé de esa canción. ¿Sí? Soy nueva criatura y ahora como nueva criatura entro al proceso de la santificación para vivir en santidad. ¿De acuerdo, Cande? ¿De acuerdo, Roberto? La palabra bautizo significa sepultar o sumergir. La palabra bautizo significa sepultar o sumergir. Por eso hacemos el proceso o el procedimiento de sumergirlo debajo del nivel del agua, porque lo estamos sepultando para el mundo. Y luego lo estamos levantando, símbolo de resurrección, para seguir adelante en su nueva vida. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el bautismo? Pastor, yo ya fui bautizado una vez, ¿me puedo volver a bautizar? Dice Jesús que no. Yo le creo a Jesús. Ha habido ocasiones en las que el bautismo se ha dado bajo presión. Ya bautízate, mijo, ya estás viejo, ya bautízate. Mira, ya se bautizaron todos los de tu generación. ¿Y tú cuándo? No fue por convicción, fue bajo presión. Sí, si yo considero que el pastor tiene que hablar con la persona y guiarlo a través de una serie de pláticas, de conversaciones bíblicas, por supuesto. Si la persona considera que ese bautismo no es válido porque no le da valor, entonces sí puede volver a bautizarse. Sí puede. ¿Por qué? Porque el bautismo no tiene ningún valor, no. Pero vuelvo a repetir, es un proceso, no es de que quiero, no. Hermano, el bautismo no me acerca más a Dios. El bautismo es porque estoy cerca de Dios. Sí, el bautismo es porque estoy cerca de Dios, porque mi convicción es de que quiero seguir cerca de Dios, ¿sí? Y voy a testificarle públicamente al mundo que vivo para Cristo, que voy a vivir para Cristo, que me estoy consagrando para Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? O me las manda por WhatsApp. No existe, obviamente que no existe. De fe. Porque muchas veces, Chucho, hay iglesias que acostumbran que, por ejemplo, vino Noemí el domingo, para el sábado la bautizamos. No conocemos su testimonio de vida,
no sabemos cuál es el motivo por el cual vino con nosotros a la iglesia, pero al pastor, porque se le antoja, vamos a bautizarlos. Y muchas de las veces esos bautismos se hacen en personas que no son convertidas. Vinieron por visita a la iglesia y pues me gusta para bautizarlo y lo bautizo. Entonces tiene que haber un proceso, tiene que haber una enseñanza, un testimonio. Sí, aunque no hay un tiempo de la conversión al bautismo, no hay un tiempo que diga, me voy a bautizar hasta el año, o al medio año, o a los 3 meses, no. Le respondía yo a Noemí antes del culto, que el bautismo se da cuando yo estoy listo y yo solicito ser bautizado. ¿Fue así contigo, Roberto? ¿O te presionó tu suegro? Dijo, ya, por favor, eres el granito negro del arroz, ya bautízate. ¿Te presionó Cástulo para hablar con él? ¿No? ¿Te presionó Adriana? Tampoco. ¿Te presionó alguien de su familia? Nadie. Ahí está. El bautismo yo lo siento. Sí. Yo lo tengo que sentir. Yo lo tengo que desear y yo lo solicito. ¿De acuerdo? ¿Sí, Cande? ¿O fueron las hermanas las que le dijeron, Cande ya, hermana, bautícese porque pues así ya no la podemos recibir con las mujeres? ¿No? Está bien. No, tampoco, porque no hay un tiempo. Lo que sí es que el bautismo en agua es un mandamiento de Jesús, ¿sí? Y ese mandamiento de Jesús yo lo tengo que cumplir, pero yo tengo que vivir mi proceso, yo tengo que vivir mi tiempo. Le decía yo a Noemí hace un momento, tengo que poner en orden lo que está en desorden en mi vida. Si es mi matrimonio lo tengo que poner en orden. Si no estoy casado bajo las 2, 3 leyes, ¿cuántas leyes hay? Voy a corregir a Chucho, dijo que el siglo XX, no estamos en el siglo XX, Chucho, estamos en el XXI. ¿Qué son 100 años? Perdón. Sí, yo tengo que poner en orden. No estamos excluyendo a nadie de la iglesia. Acuérdense que la iglesia no es un museo de santos. ¿Cómo dice? ¿De quién es la frase? ¿De Marcos Witt? ¿Museo de santos? No recuerdo, hay que buscar de quién es esa frase. El templo no es un museo de santos, es un hospital para pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. No crean que estoy aquí porque no, yo mismo tengo que vivir mi proceso de santificación todos los días. Entonces tenemos todos el reto, todos tenemos el reto. Amén. Entonces el bautismo a veces se da bajo presión, Chucho, bajo presión de la familia, bajo presión de los líderes, bajo presión del pastor, etcétera. O como dije yo, hay iglesias que practican el bautismo así inmediato, no te conozco, pero viniste y vas al agua, espérame, y ya se convirtió. Se puede dar, Chucho, porque vuelvo a repetir, y sí hay un ejemplo bíblico de eso, sí hay un ejemplo bíblico de eso, ¿se acuerdan? Va el eunuco leyendo el libro del profeta Isaías, se acerca el discípulo de Jesús y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Paró su carro, ahora sí que paró su carro, se subió el discípulo de Jesús, le explicó lo que decía el libro del profeta Isaías, y entonces dice que el eunuco vio hacia un lado y dijo, ahí hay agua, ¿me puedo bautizar? ¿Qué impide que me bautice? Y el discípulo le dice, ¿crees que Jesucristo es tu Señor? Creo, vamos, te bautizo. Sí puede suceder, pero en esos casos yo creo que nosotros como pastores y ustedes como líderes de la iglesia tendríamos que ser muy cuidadosos de ayudar en la maduración de la fe de esa persona, porque estuvo en el altar en la conversión. Entonces desde ese momento no hay que le impida ser bautizado en agua, ¿sí? Entonces sí tenemos nosotros que ser cuidadosos en ese detalle. Puede suceder, a mí me ha pasado en una ocasión en mi vida pastoral
que estábamos bautizando y en ese momento que estábamos casi terminando con los candidatos, alguien de la congregación que había venido a los bautizos porque fue invitado por uno de los hermanos, dijo: pastor, yo me quiero bautizar, creo que Jesús es mi Señor y yo me quiero bautizar, ¿puedo? Dije: adelante. Pero sí tuvimos que trabajar con esa persona posteriormente a ver esa parte de su testimonio. Sí, entonces no hay que. ¿Algún otro comentario? ¿Se está grabando todavía? Ok. Nuevamente, por favor. Bueno, la pregunta es en el tema de la edad, porque comentando, diferenciar el por qué, ¿no? O sea, por qué a cierta edad es importante bautizarse y qué implicación tiene. Buena pregunta, ¿no le parece? Excelente pregunta. ¿A qué edad? El testimonio bíblico que tenemos y el que marca nuestra definición de actividad en ese sentido es Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús cumplió la mayoría de edad, en Israel la mayoría de edad se cumple a los 30 años. A los 30 años es un chicuelo. Sí. Cuando Jesús cumplió la mayoría de edad, vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, uno de nuestro modelo a seguir es el bautismo de Jesús. Puede variar en las culturas. Para los estadounidenses la mayoría de edad es a los 21 años. Para nosotros los mexicanos la mayoría de edad es a los 18. Y habrá otras culturas en las que quizá, Adriana, la mayoría de edad se alcanza a menor edad todavía. ¿Sí? ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo y qué cree o por qué me baso en esto que voy a comentar? Porque yo creo que nosotros llegamos al bautismo y llegamos a la conversión cuando estamos conscientes de que hemos pecado delante de Dios. Yo le decía, no recuerdo con quién platiqué la semana pasada o antepasada, y yo le decía, lamentablemente hoy los niños, porque nosotros les hemos acelerado el despertar de la conciencia, les regalamos un teléfono, les ponemos en las manos una tablet y los llevamos a entretener con cosas que ellos deciden. Hoy la edad de la inocencia de un niño es un tema de debate. Porque decíamos antes que la hormona, que a los 12 años y que nos hace conscientes a partir de los 12 años, pero hoy la conciencia del niño está despierto desde antes. Me decían en una ocasión, ¿cuándo podemos saber que el niño ha perdido la inocencia? Y la respuesta que yo doy, cuando el niño tiene vergüenza de estar desnudo delante de sus padres. Perdió la inocencia. Entonces nosotros padres, voy a la respuesta de tu pregunta, hija. Yo no bautizo niños. Por decir, menores de 15 años, yo no bautizo. En una ocasión en mi vida también he bautizado a una personita de 16 años, ¿era Noé? De 16 años. Pero tuve que hablar con los padres y hacerlos responsables de la vigilancia espiritual de su hijo. No por el trabajo que yo hice solamente, sino por la convicción de los papás. Ese muchacho hoy es pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Max es pastor. Pero sí tiene que, desde mi punto de vista, hacer conciencia a los papás de que tienen que vigilar mucho el desarrollo moral, el desarrollo físico y el desarrollo espiritual de sus hijos. Porque hoy las trampas están pero tristísimas. La información
o desorientación está impresionante. Entonces sí debemos ser muy cuidadosos, ¿sí? Y de poner mucha atención, sí, mucha atención. Hace algunos años atrás, hermano, alguien me solicitó bautizar a una personita menor de 15 años, yo me negué, quedé mal, obviamente, se fue comentando muy mal porque no accedí, pero no. ¿Por qué es diferente el bautismo o por qué el bautismo? Porque dije yo que la persona tiene que estar consciente. Un niño, Adriana, más de un bebé de meses, de 1 año de nacido, 2 años de nacido, no está consciente de que es pecado. Hace travesuras porque el pecado que está en nosotros, con el que nos fuimos engendrados, nos lleva a hacer travesuras, pero él no sabe incluso que es una travesura. Sí, suena, bueno, hoy que ya no tenemos teléfonos en la casa, ¿verdad? Pero antes sonaba el teléfono en la casa, dile que no estoy. O toca el de Coppel o el de Electra o el de, ¿cómo se llama el otro? FAMSA, toca a la puerta, ¿quién es? Dile que no estoy. ¿Quién le enseñó a mentir? Nosotros. Sí, o no le vayas a decir a tu papá, si le dices a tu papá no sabes cómo te va a ir. ¿Quién les enseñó el chantaje? Entonces, no bautizamos niños porque el niño no es consciente del pecado. Y no, pues un bebé, vamos, ni habla. ¿Cómo va a confesar sus pecados, hermano? Y yo diría, bueno, ¿y ese bebé a cuántas ya violó? ¿O cuántas veces ya alucinó sexualmente en su mente contra cuántas niñas, verdad? Por eso dice la Biblia que hay que ser como niños para heredar el reino de los cielos, por su inocencia, por la capacidad de perdonar impresionante, por la capacidad de contentarse impresionantemente. Los que nos enojamos somos los papás, ¿verdad? Nosotros metemos a nuestros chamacos, recoge tus Barbies y vas para adentro y no te vuelvas a juntar con la chusma. Y al rato el Chavo del 8 y el Kiko otra vez estaban juntos. ¿O no? Entonces, sí creo que nosotros, aparte, hija, la palabra bautismo significa sepultar y los niños no son sepultados bajo el nivel del agua, apenas si les mojan la mollerita, ¿verdad? Entonces no es un bautismo, realmente el significado de bautismo no se practica. Ese es un negocio para quitarle el pecado original y para que si se muere no se vaya al limbo. Ya el Papa Juan Pablo II dijo una ocasión en una conferencia que el limbo no existe y pedía perdón por todas las mentiras que se habían dicho, que se habían enseñado, pero siguen predicándolo. Ya dijeron que no existe tampoco el purgatorio y que pedían perdón. Digo, ¿y qué? Cuando piden perdón por el purgatorio, ¿también van a regresar lo que se pagó por las misas? Porque se pagó por muchas misas para sacarlos del purgatorio. Imagínate si regresaran eso, Roberto. ¿Se queda pobre la iglesia? Entonces, el bautismo, dije antes, no nos salva. El bautismo no nos salva. No te acerca más a Dios, lo llevas a cabo porque ya estás cerca de Dios y quieres obedecer a Dios en su palabra, en los mandamientos que Jesús nos dejó establecidos. ¿Sí? Y por eso nos bautizamos, y adultos conscientes. Está en tema de debates y vuelvo a repetir, ¿a qué edad hoy el niño es inocente aún? Pero como padres debemos guiar a nuestros hijos a aceptar a Jesús como Salvador. ¿A qué edad aceptaste tú a Jesús, Samuel? Eras chico aún, ¿no? Pero más o menos, ¿qué edad tenías? 9 años, ok. Yo acepté a Jesús, al igual que Samuel, yo nací en una casa donde me llevaban al templo. Pues yo acepté a Jesús hasta que tenía yo 16 años, mientras yo iba al templo. Sí.
Entonces sí tenemos que ser conscientes. ¿Hasta qué edad? Cuando soy consciente. Mientras, así tal cual yo bautizar niños no lo haría, porque están en una etapa formativa de carácter, están en una etapa formativa de personalidad, y pues ese es un trabajo todavía de papás, no del maestro de la escuela, no del presidente que me va a decir qué va a ser la educación pública por mis hijos. No, eso lo decido yo. Yo decido qué le enseño a mis hijos. Y mi tarea es, como dice, pon Proverbios 22:6, por favor, Sammy, en una versión como NBI o TLA. Y hemos leído recientemente Deuteronomio capítulo 6. Lea usted Deuteronomio capítulo 6. Es impresionante la afirmación que da Dios de la actitud de nosotros los padres con los hijos. Deuteronomio capítulo 6. Y aquí en Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean grandes, sí, cuando sean mayores, no lo van a abandonar. Proverbios 22:6. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondo a la pregunta, inquietud, Adriana? Ok, ¿alguna otra pregunta? Póngase de pie, vamos a orar.